Entonces, la modulación no es más que un conjunto de técnicas que utilizamos los ingenieros para transmitir la información de un emisor a un receptor utilizando unas señales o ondas que conocemos como portadoras, que comúnmente se utilizan señales tipo sinusoidal. Entonces, ¿para qué? Digamos, ¿cuál es la razón de ser de una modulación? Resulta y pasa que cuando nosotros modulamos, nosotros podemos aprovechar de una mejor manera un canal de comunicación. Digamos, yo hace como 2 meses atrás les mencionaba en la clase de que nosotros transmitimos, por ejemplo, las señales de las redes móviles utilizando frecuencias altas. Sin embargo, estas señales altas se deben a las frecuencias de las portadoras. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros utilizamos señales portadoras, nosotros podemos fijar una frecuencia que nos va a permitir transmitir la señal original, ¿listo? Una frecuencia que es mucho más alta que la del mensaje y de esa manera nosotros podemos aprovechar de una manera adecuada el espectro. Entonces yo les daba el ejemplo. Supongamos que todos los operadores requieran transmitir señales de 10 megahertz. Entonces, ¿cómo hacen ellos para poder enviar esas señales de 10 megahertz, digamos, de frecuencia de 10 megahertz, y que los receptores sean capaces de filtrar cuáles son las señales que les corresponde a cada uno? No sería fácil si no utilizásemos una técnica de modulación debido a que tendríamos interferencia entre las diferentes señales. ¿Por qué? Porque si todas van a tener la misma característica de la frecuencia, en este caso 10 megahertz, entonces, pues no sería fácil poder diferenciar cuál le corresponde a quién, a cada quien. Entonces, gracias a la modulación, nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, podemos decir, yo, digamos, claro, voy a transmitir a 2 GHz y llega Movistar y dice, yo voy a transmitir a 2.1 GHz y llega Avantel y dice, yo voy a transmitir en 1.8 GHz. Y entonces, entre esas señales, pues no va a haber interferencia porque cada quien va a tener su propia frecuencia y lo que va a pasar es que se implementan unos filtros o unos demoduladores que van a poder capturar o recolectar esa información original. ¿Listo? Claro, sabemos obviamente que la señal original era de 10 megahertz y digamos, la sumamos o la agregamos a una señal portadora de, por ejemplo, de 2 gigahertz. Claramente, la frecuencia de modulación pues termina siendo muy alta y pues se requieren, digamos, un conjunto de elementos que sean capaces de quitar esa señal de alta frecuencia que corresponde a la señal portadora y poder capturar o separar esa señal original que es comúnmente de baja frecuencia. Entonces, eso, digamos en palabras coloquiales, es lo que nos permite la modulación. Ser capaces de transmitir una información desde un emisor hasta un receptor, evitando interferencia entre estas mismas. ¿Listo? Claro, hay más ventajas. Entonces aquí les voy a mencionar otras. Pues esta ya viene intrínseca, facilita la propagación de las señales, permite hacer un mejor uso del espectro radioeléctrico, también ya se las había mencionado. Esta sí no se las había dicho, disminuye las dimensiones de las antenas. Claro, si ustedes diseñan una antena, por ejemplo, de 10 megahertz, esa antena termina siendo grande. En este momento no sé exactamente, pero supongamos que la antena podría ser de 1 o 2 metros. Si ustedes diseñan una antena a 1 GHz, esa antena ya empieza a tener un tamaño del orden de los 10, 15, 20 centímetros. Y así, entre más vamos aumentando esa frecuencia, pues más pequeñitas son las antenas y pues mucho más fácil. Entonces, imagínense en que transmitiéramos las señales a 10 megahertz, por ejemplo.
¿Y ustedes cómo hacen con un celular con una antena de 10 metros, con una antena, por ejemplo, de 1 metro? Entonces sería bastante tedioso. Entonces es por ello que nosotros también utilizamos altas frecuencias para poder realizar el diseño de esas antenas. Entonces, para que ustedes eh, vayan sabiendo de que el tamaño de la antena depende proporcionalmente de la frecuencia, o bueno, depende de forma inversa de la frecuencia de operación de estos elementos. ¿Listo? Cuando vean sus cursos de antenas se darán cuenta que a mayor frecuencia, pues la antena va a ser, el diseño de la antena va a ser mucho más pequeño. Estas ya se las había mencionado, podemos optimizar el ancho de banda del canal y sobre todo podemos evitar las interferencias con otras señales. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de modulación tenemos que conocer tres conceptos principales: moduladora, portadora y modulada. Son tres señales que siempre vamos a tener en nuestros sistemas de modulación y demodulación. Entonces, la primera de ellas es la moduladora. La moduladora no es más que el mensaje o, dicho de otro modo, la señal original. Lo que queremos transmitir desde un emisor hasta un receptor. Su principal característica es que la frecuencia de esta señal es baja en comparación con la señal de la portadora. Entonces pasamos a hablar de la portadora. La portadora es una señal comúnmente sinusoidal que modifica algún parámetro de la onda para transmitir una información. Esa variación de esos parámetros puede ser la amplitud, puede ser la frecuencia o puede ser la fase. Esos son los tres principales. Entonces, de allí vamos a derivar tres técnicas de modulación: modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación de fase. La primera y más, bueno, la primera y más básica de todas es la modulación de amplitud, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, como les venía diciendo, la señal portadora nos permite enviar el mensaje hacia un receptor. Y lo que hace es eh, colocar una señal de una alta frecuencia en comparación con la señal moduladora. Entonces, es algo así como lo que vemos en este momento, en este diagrama. Entonces, fíjense que aquí vamos a entrar o agregar una señal portadora que mediante unos elementos intermedios va a permitir que surja una salida de salida en donde vamos a variar ese parámetro. En este caso, si vemos, si observamos la imagen, aquí estamos variando la amplitud de la señal. ¿Listo? Entonces, a través de esa variación es que nosotros vamos a poder determinar qué información estamos enviando. Entonces, en este caso, la información que estamos enviando viene aquí dibujada en esta gráfica o curva que vamos a conocer más adelante con el término de envolvente. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces básicamente eso es la señal portadora. En este caso, esta sería la señal portadora y, y esta parte sería la señal moduladora, que es la señal de entrada o el mensaje que queremos enviar. Fíjense que la frecuencia de esta señal es mucho más baja, vean, mucho más baja en comparación con la frecuencia de la señal portadora. La última señal sería la modulada. La modulada no hay más que decir que es la señal de salida de nuestro proceso de modulación. En este caso, esta sería la señal modulada. Esta sería la señal moduladora, que es la entrada, y esta es la señal portadora, que es la que nos va a permitir realizar la técnica de modulación. Entonces, que se caracteriza por poseer una alta frecuencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a explicar cada una de estas técnicas de forma breve y luego de ello empezamos a detallar o a explicar más a fondo en lo que consiste la modulación AM, que es la modulación de amplitud. Bueno, entonces empecemos con modulación AM. Esta modulación, como les decía hace un momento,
es aquella en la cual nosotros vamos a variar la amplitud para poder transmitir una información que queremos enviar. ¿Listo? En esta imagen podemos ver en lo que consiste la modulación AM. Entonces, nuevamente, esta es la señal modulada. La señal de entrada sería esta azul y esta sería la señal portadora que nos va a permitir poder transmitir la información de una manera más eficiente. No hay más que decir, digamos, en lo referente al concepto de modulación AM. Entonces procederemos a hablar de la modulación FM. La modulación FM, que significa modulación en frecuencia, es una técnica que utilizamos para transmitir información en donde la onda portadora va a variar su frecuencia. ¿Listo? Entonces fíjense en esta imagen que en AM esta señal viene a variar su amplitud, es decir, el eje vertical va a ir cambiando. ¿Listo? En la FM, fíjense que la frecuencia de la señal, es decir, en el eje del tiempo, va a empezar a variar la onda. Vean que aquí tenemos una frecuencia más alta y aquí la frecuencia disminuye, ¿listo? Aquí hay una baja frecuencia y aquí hay una alta frecuencia. Entonces, de acuerdo a estos cambios de frecuencia, nosotros vamos a poder transmitir una información en específico. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente en eso consiste la modulación AM, variar la frecuencia de una señal para poder transmitir una información en específica. Es, es común que se utilicen aplicaciones de alta frecuencia, tal como la radio, ¿listo? Ustedes de hecho habrán visto que la mayoría de radios utilizan modulación FM. Modulación AM no se utiliza mucho en la actualidad en la parte de radio. Años atrás, y de pronto alguno llegó a darse cuenta que la modulación AM era muy común en la música. Sin embargo, con el, digamos, como ha venido avanzando la tecnología, pues se ha optado por utilizar una modulación FM para este tipo de aplicaciones. Ya conociendo estas dos técnicas, procedemos a hablar sobre la modulación PM, que significa modulación de fase. ¿Listo? Entonces, acá lo que hacemos es variar el parámetro de la fase para poder transmitir una información de un emisor a un receptor. ¿Listo? En la imagen podemos evidenciar cómo nosotros vamos variando la fase de la señal para poder transmitir una información. Entonces, vean, esta sería la señal de salida, tal como en las imágenes anteriores. Esta era la señal de entrada y estas dos eran las señales de salida. Una en una modulación de amplitud y otra en una modulación de frecuencia. Acá, esta sería también la salida, solo que en este caso están variando la fase de la señal. Vean que la señal de salida tiene esos cambios de fase. Esta modulación es mucho menos común que la modulación AM y FM. Nosotros nos vamos a centrar en la modulación AM y en la modulación FM, que es donde hay mayores aplicaciones. ¿Listo? Dependiendo de cómo vayamos avanzando y progresando, pues veremos si alcanzamos a implementar circuitos para modulación PM, obviamente en simulación. ¿Listo? Implementar una Profe, modulación, señor, cuénteme. ¿esa de fase en qué se usa? ¿Cómo, perdón? La modulación de fase en qué la usan normalmente. Para, las tres modulaciones sirven para lo mismo, ¿listo? Depende de cuál modulación quiera usted utilizar para poder transmitir la información. Unas son mucho más adecuadas que otras dependiendo de, por ejemplo, la frecuencia. Digamos, si ustedes quieren transmitir a alta frecuencia, pues ustedes eligen FM. Sin embargo, también pueden transmitir en AM. Digamos, es común que modulación AM se utilice para largas distancias. Es más común cuando queremos enviar señales a distancias considerables, utilicemos modulación AM. ¿Listo? Es mucho más eficiente la modulación FM porque nosotros
tenemos, digamos, menor cantidad de energía de consumo. ¿Listo? La modulación PM, la modulación de fase, también se puede utilizar digamos, en cualquier caso de las dos anteriores modulaciones. Sin embargo, tiene un pequeño problema y es que esta modulación es un poco más compleja de realizar. ¿Listo? La que usted elija le va a funcionar. La que usted elija va a funcionar siempre y cuando usted elija los amplificadores adecuados, es decir, los transistores, los osciladores, los sumadores, los multiplicadores. Siempre y cuando usted elija los elementos adecuados, puede construir cualquier técnica de modulación. El problema de la modulación PM es que los componentes que se requieren para hacer este tipo de modulaciones son mucho más costosos que los que proporcionan la modulación AM y la modulación FM. Entonces, es por ello que no es tan común la modulación de fase en comparación con la AM y FM. Pero en conclusión, usted puede utilizar la que usted desee, le va a funcionar siempre y cuando usted haga un diseño con los componentes correspondientes, usted puede realizar este tipo de aplicaciones. Los circuitos con modulación PM, como les menciono, son más complejos que los que tendríamos que implementar para las dos anteriores modulaciones. ¿Listo? Creo que era Montoya el que me preguntaba. Señor, gracias. ¿Listo? Entonces, como yo les decía hace un rato, si ustedes se van hacia 20 años atrás, era muy común ver modulación AM, ver radio AM. ¿Listo? Sin embargo, en la actualidad casi todas las modulaciones son en FM debido a que es mucho más eficiente utilizar este tipo de modulación. Pero cualquiera de ellas funciona, ¿listo? Puede funcionar para una aplicación. Listo. Por último, veríamos el término de demodulación. Entonces, claro, la modulación nos permite poder transmitir una información origen a un receptor. Sin embargo, esa información que llega al receptor no es la información tal cual como estaba en el emisor, ¿listo? Sino que es una señal que está modificada, que dentro de esa señal se encuentra encapsulada, por así decirlo, o encriptada, como lo quieran ver, se encuentra nuestra señal de origen. Sí, entonces tenemos que buscar un método o una técnica que nos permita poder capturar esa señal origen y, y de esa manera, pues saber qué es lo que en realidad nos quieren transmitir. Entonces, en esto consiste el concepto de modulación, es recuperar la señal recuperar la señal mensaje de la señal moduladora. ¿Listo? Perdón, de la señal modulada. Qué pena que aquí me equivoqué. Entonces, reitero en estos conceptos. Eh, la señal de entrada se conoce como señal moduladora, la señal de salida se conoce como señal modulada y la señal que nos ayuda a realizar la modulación se llama señal portadora. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico que nos puede, digamos, nos puede ayudar a entender un poco más el tema de modulación y de modulación. Entonces, con todo esto que hacíamos acá, digamos, en la parte de modulación, pues nosotros utilizamos una técnica para poder enviar el mensaje a través de un canal, que es esta señal de acá. Esta es la señal ya modulada. Esta señal pues entra a unos circuitos y esos circuitos pues cumplen una función. En este caso, este sería el circuito de modulación, comúnmente compuesto por un filtro pasa-baja que nos permita poder capturar la señal de origen. Como les decía hace un rato, la señal de origen tiene una baja frecuencia, mientras que la señal portadora tiene una alta frecuencia. Entonces, la idea es separar la señal portadora de la señal de la señal moduladora o señal de origen. Entonces, por ello utilizamos un filtro pasabajas para que solo permita pasar las señales de baja frecuencia e ignore las señales de alta frecuencia. ¿Listo? Y entonces, finalmente, aquí tendríamos nuestro mensaje. Este sería el mensaje, la señal de salida.
Acá tenemos digamos, como un esquemático de la transmisión que estaríamos realizando. Entonces, la fuente vendría a ser el emisor, el destino vendría a ser el receptor. Y nosotros entonces construiríamos un sistema de comunicación para poder transmitir la información desde la fuente hasta el destino. Entonces, como les decía, necesitamos un modulador, un sistema de modulación o un circuito de modulación que luego va a ingresar a un canal de transmisión y de ese canal de transmisión va a ser enviado a un sistema de modulación o circuito de modulación para poder recuperar esa señal y llegar al destino lo más fiel posible. ¿Listo? Esto quiere decir que estos sistemas, digamos, tienen sus pérdidas, ¿no? No es que usted ingresó una señal a un modulador y el demodulador le va a arrojar exactamente la misma señal original. No, siempre hay pérdidas debido a que pues todos estos elementos van generando ruido, pérdidas, etcétera. ¿Listo? Lo ideal es que nosotros, digamos, tratemos de recuperar la señal lo más fiel posible que se pueda para poder tener, para poder interpretar adecuadamente el mensaje. De allí es por ello que muchas de las comunicaciones se utilizan digitales y no análogas. Entonces, venga a ver si encuentro el ruido, señal análoga y digital. Aquí, a ver si encuentro una imagen donde podamos ver esto. Vean el ruido, cómo podría afectar a una señal análoga y cómo podría afectar a una señal digital. Vean que en este caso, en la imagen, en el lado izquierdo, la señal análoga se vería gravemente afectada, mientras que en la señal digital no, porque ¿cuántos valores tiene una señal digital? Dos, comúnmente dos, 0 y 1. Y por más que tenga este ruido, pues va a seguir siendo el mismo 1. Por más que tenga todo este ruido de acá, va a seguir siendo 0, a menos que este ruido sea considerable y empiece, digamos, a tener límites de por lo menos la mitad de la señal y ahí sí pueda confundirse el valor. ¿Listo? Ya que ya uno no sepa si es un 0 o un 1. Pero digamos en lo cotidiano, estos ruidos no afectan la señal digital porque sigue siendo un 0. ¿Listo? En la señal análoga sí afecta, se ve bastante afectada por el ruido. Entonces es por ello que ustedes evidencian que la tecnología actual utiliza más la tecnología digital que la tecnología análoga. Bueno, eso no es la única razón. Hay muchas razones por las cuales se utilizan las señales digitales, pero esta es una de las grandes razones por las cuales se utiliza mucho las señales digitales. Listo, entonces